estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor. Vamos a cantar todos juntos en esta hora. Dile, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, mi amado Jesús, mi compañero inseparable, la confianza de mi vida, el Dios que me fortalece, el motivo de mi alma, eres tú, mi amado Jesús, mi compañero inseparable, la confianza de mi vida, es Dios que me fortalece, el motivo de mi alma, eres tú. Te amo, mi Jesús, tú eres mi fuerza y mi esperanza, mi única esperanza es tu amor inevitable. ¿A quien tengo yo en los cielos sino a ti? Tu gran amor ha llenado mi existencia, oh Jesús, mi dueño eres tú. Pero la doctrina pentecostal no es más importante que la doctrina de la resurrección. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, pero la doctrina del bautismo del Espíritu Santo no es más importante que la doctrina de la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe sería vana, no sirviera. Vana sería nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana sería mi predicación. Si Cristo no resucitó, vana sería todo lo que, prácticamente todo lo que, vana sería nuestra esperanza. Aleluya. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 en adelante, que habla de prácticamente todo el capítulo 15 hasta el versículo, creo que tiene 56 versículos o 57, habla de la resurrección de Jesucristo. Pablo le dio tan gran importancia a este tema, amado hermano, que nosotros deberíamos de llevarlo en nuestros corazones todos los días del año. Todos los días del año.
Y este día, pues, es cuando más lo debemos de llevar. Amén. Santo Dios. Yo voy a hablar de Lucas capítulo 24, versículo 13 hasta el 34. Vamos a buscar. Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Amén. 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 Cuando yo era joven, Dios puso en mi corazón estudiar la palabra del Señor, y yo la estudiaba y me gustaba leerla y la leía y demás. Y una vez me uní a un instituto por correspondencia, o sea, ellos me enviaban preguntas y lecciones por correo, yo las llenaba y contestaba las preguntas y se las enviaba para atrás, y así hacían toda la semana. El instituto se llamaba Instituto Bíblico Emaús. Me acuerdo que era un instituto por correspondencia, y después fui al seminario y al Instituto Bíblico Físico, donde uno tenía que estar por 4 años. Yo creo que yo aprendí muchísimo más en el Instituto Bíblico de Emaús por correspondencia, porque yo tenía hambre y sed de Dios. Era el principio de cuando primero me convertí, que lo que aprendí en el otro instituto. Y se llamaba Emaús, y eso se llama lo que nosotros vamos a estudiar hoy, Camino de Emaús. Camino de Emaús. Vamos a ver del versículo 13. ¿Lo tienen? Amén. Sígame con su mente y preste atención lo que estaba pasando con los discípulos después de la resurrección del Señor. Gloria a Dios. Lo que estaba pasando después de la resurrección del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me oyen mejor, verdad? Amén. Gloria a Dios. Siempre se me olvida prender el micrófono. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hay ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces le dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y con él estaba. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Gloria a Dios. Padre, yo vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús dándote gracias por el honor y el privilegio que es predicar tu palabra. Señor, yo te suplico que nos hables siempre por medio de ella y que nos redarguya, instruya y corrija y enseñe justicia. Y que tu palabra, Dios mío, se quede con nosotros, Señor. Padre Santo, yo te suplico que tu palabra nos haga que el corazón nos arda, Dios mío. Que cuando leemos tu palabra nuestros corazones ardan. Y Dios mío, que cuando, Dios mío, la escuchemos nuestros corazones ardan. Dios mío, que cuando tú nos hables nuestros corazones ardan. Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo suplico y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse. Hemos celebrado o estamos celebrando el domingo de resurrección, que es para la iglesia cristiana el día de la más grande victoria que la iglesia puede haber tenido o debería de conmemorar. El día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es un día de grande importancia. De ahí es que se arreguinda la fe. De ahí, amado hermano, es de lo que nosotros dependemos, amado hermano, de la resurrección del Señor, que resucitó al tercer día de haber muerto. Nosotros, si hay alguien que debe de celebrar ese día, debería de ser la iglesia del Señor. Pero después de la resurrección, aquellos que estaban allí, que iban camino a Emaús, mire qué cosa, amado hermano. Después que el Señor resucitó y se presentó, y ellos sabían la historia, ellos contaban la historia, pero parece ser que lo que el enemigo trata de hacer hoy en día lo había hecho entonces, que era que habían puesto duda en ellos. Ellos supieron lo que pasó, ellos le dijeron al Señor, ¿eres tú el único forastero en toda Jerusalén que no ha oído lo que ha sucedido? Sucedió algo bien grande y ellos contaron la historia, mas sin embargo ahora estaban tristes. Y iban a otro lugar, se alejaban de Jerusalén, amado hermano, se alejaban del lugar donde Cristo había resucitado. Pero Cristo nunca quiere que nosotros estemos tristes o que nosotros pensemos de la resurrección como si fuera otro día más. Nosotros tenemos que entender que es muy importante y que debe de ser muy importante para nosotros la resurrección. Y se le presentó al lado de aquellos discípulos que estaban tristes y que estaban algo confundidos porque Jesús, dijeron las mujeres, había resucitado, pero ellos estaban confundidos porque querían que Jesús se quedara con ellos todo el tiempo. Y estaban tristes y estaban dudosos. Pero en medio de aquella tristeza, en medio de aquella confusión, en medio de aquella duda, Jesús se le presentó al lado. Porque muchas veces nosotros también tenemos confusión y a veces tenemos duda. Y hay personas que dicen que Cristo no resucitó nada. Como los testigos de Jehová. Lo voy a decir porque se tiene que decir. Los testigos de Jehová no piensan que Cristo resucitó en carne, sino espiritualmente. Pero cuando Él se le apareció a Tomás después de la resurrección y le dice, Tomás, pon tus manos, toca mi herida y pon tus dedos en mi herida para que veas que yo soy real y que yo he resucitado, y el que resucitó fue el mismo que murió. Yo soy Dios, porque Tomás, amado hermano, después de su duda, porque Dios no quiere que en nuestras vidas haya duda, hermano, después de la duda Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Entendió que si Cristo resucitó
Dios, aleluya. Una de las cosas más grandes como cristianos, que antes la muerte tenía el aguijón de asustarnos, pero ya no, porque Cristo la venció. Amén. Cristo la venció para enseñarnos, amado hermano, que en ese sentido nosotros también podemos vencer la muerte. Dios no murió para enseñarnos a morir, porque ustedes saben cómo morir. Y todos los que vivían en aquel entonces saben cómo morir. Pero en cierto sentido, amado hermano, Él murió para que nosotros supiéramos cómo morir. O sea, sabiendo que algo mejor nos espera. Que después que moramos nos vamos a resucitar y entrar a la gloria de qué cosa tan grande, amado hermano. Ya no debe de haber miedo, ya no debe de haber confusión, ya no debe de haber duda en nuestro corazón. Que si Cristo resucitó, nosotros algún día también resucitaremos. Amén. No es que no queramos morir, porque si yo le fuera a preguntar, yo estoy seguro que a ninguno de ustedes se quisieran morir. Y si hay alguno que dice que sí, véase conmigo que tengo que darle consejería. Pero Jesús venció la muerte, lo más grande de la resurrección. Ya la muerte no tiene ese dominio sobre nosotros, no tiene el dominio del miedo, no tiene el dominio de la duda. A veces nosotros podemos pensar y nos ponemos a pensar para dónde voy después que muera, para dónde voy, será verdad que hay un cielo, será verdad que hay un infierno, será verdad que estas cosas existen, para dónde yo voy. Él quitó toda esa duda. Él quitó todo miedo y toda confusión que pudieran causar la muerte cuando la venció en la cruz del Calvario. La venció, amado hermano, porque al tercer día resucitó. Yo le he contado una historia a ustedes, pero para los que no la han oído. Cuando Damari tenía como 5 años, yo me la llevé a pasear, porque su Heidi estaba en la escuela. Yo me llevé a Damari a pasear, porque Damari, hermano, yo quería que todo el mundo viera a Damari, yo estaba. Y me acuerdo que cuando me la llevé a pasear, yo estoy manejando y de momento se metió una abeja dentro del carro. Y Damaris se volvió loca, hermano, porque esa muchacha gritaba. Uno ni la podía regañar porque parecía una ambulancia, como si una ambulancia se hubiera metido en tu cuarto, ahí en el cuarto, y está haciendo así lloraba Damaris. Y cuando esa abeja se metió en el carro, como ya ella sabía que las abejas picaban, empezó a llorar y a gritar, y me confundí, me volví loco y me metí en un carril que solamente los carros venían para acá, pero yo me metí para allá. Y eso no fue el colmo, siguió llorando y yo seguía, me tengo que salir, me tengo a huella, y de momento aparece un policía viniendo del lado contrario a que yo venía. Y yo podía decir, este policía está loco, mira por dónde viene, y el que estaba loco era yo. Me metí para el lado y agarré la abeja y le puse así la mano, porque a mí me dijeron, tonto yo, ¿verdad?, que si yo le aguantaba la respiración a la abeja y ella no pudiera respirar, pues no picaba a uno. Pero yo aprendí que sí pican. Con todo y eso me picó la abeja y me clavó el aguijón que tiene. Yo creo que fue cuando más hondo lo metió. Y yo dije, ay, pero le di un cantazo, la maté. Y le dije a Damari, mira, me enseñaste el aguijón que me había metido, porque se ve. Y se me empezó a hinchar la palma de la mano. Mira, el aguijón ya no te va a picar, no te preocupes. No te va a picar, yo le quité el aguijón. Esa es la resurrección para nosotros. El aguijón que tenía la muerte para asustarnos, para hacernos daño, para confundirnos, para crear dudas en nosotros. Ese aguijón, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. El aguijón de la muerte fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario. Y ya no tenemos que tener miedo si fuéramos a morir. Gloria a Dios. Porque Cristo llevó el aguijón. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Y dónde, sepulcro,
Aleluya. Yo me llevé a aquel. Me dieron de darle 2 cantazos a la nena, ¿verdad? Pero lo pensé 3 veces. Y me puse a pensar, oye, Cristo hizo lo mismo por nosotros. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras cargas. Él venció la muerte. Aquellos que estaban camino a Emaús, a pesar de todo, es que muchas veces el diablo nos quiere confundir y nos quiere poner duda en nuestras vidas. Aquellos muchachos que iban, Cleofas y el otro, que iban hacia Emaús, amado hermano, después de la resurrección del Señor, ¿usted se cree que si el Señor es resucitado? Mira, Él apareció 3 veces a la mujer en el sepulcro, apareció una vez a Tomás con los discípulos, solo allí, y después apareció a Tomás con los discípulos 3 veces, y después se le apareció a estos muchachos, amado hermano. Pero después de eso apareció a los discípulos y Tomás, después se le apareció a los 7 discípulos junto al mar de Galilea, y de una sola valla más de 500 hermanos, a sus hermanos carnal, Santiago. A la última vez que le vieron fue cuando fue ascendido. O sea, Él había aparecido como 3 o 4 veces antes de aparecerse a los muchachos en Emaús, y como 3 o 4 veces después que se le apareció a los muchachos en Emaús, amado hermano. Yo, sabiendo eso, que Él se había aparecido tan clara y contundentemente, yo me quedo en Jerusalén y no me muevo por si aparece otra vez el Señor. Amado hermano, usted sabe que usted está en la verdad, y usted sabe que aquí lo que se predica es a Cristo, y Cristo ya es el resucitado, al tercer día muerto y al tercer día resucitado. Aquí no predicamos, amado hermano, cuentos, ni chisme, ni bochinche, ni leyenda, ni mitos. Aquí predicamos a Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No tenemos que ir a buscar paz en otro lado. Amén. Pero estos jóvenes se fueron camino a Emaús tristes. Mientras viajaban hacia Emaús, hablaban con tristeza de los acontecimientos recientes. Y Jesús se le acercó a la... Jesús se le unió. Y la conversación que tuvieron con el Señor demuestra el quebrantamiento que había en su corazón. Ya no veremos más al Maestro, ya no veremos más al Señor. Sus corazones desanimados están quebrantados, sus corazones deprimidos están quebrantados, sus corazones resignados a que vieron a Jesús por última vez, amado hermanos, están quebrantados. Pero empieza usted, póngase a ver que al Señor unírsele, cómo el Señor empieza a resolver su corazón quebrantado. Cómo empieza a resolverse. Ustedes saben cómo el desánimo se va de nuestras vidas. Ustedes saben cómo se va la confusión de nuestras vidas cuando estamos confundidos. Ustedes saben cómo la tristeza se va de nuestras vidas cuando nosotros estamos tristes. Hagamos lo que hizo Jesús. Jesús se les unió y empezó a caminar con ellos. ¡Qué privilegio! Pero como estaban confundidos, como estaban dudosos, no reconocieron que era el Señor el que estaba en aquel lugar. No reconocieron que era el Cristo mismo el que se le había unido, a pesar de que quizás los habían visto tantas veces. Qué tristeza que no lo pudieron reconocer. Qué tristeza que no supieron saber que aquel que se le había arrimado, aquel que estaba al lado de ella, era el Cristo de la gloria del cual ellos estaban hablando. Wow. Eso hace la duda. Eso hace la confusión. Eso hace la confusión. Eso hace el desánimo. Observe cómo Jesús comienza a aliviar sus corazones. Camina con ellos aunque no lo reconoce o aunque no lo conoce. Eso fue lo que hizo Jesús conmigo. Yo me acuerdo cuando mi hermano Nelson se convirtió, Jesús empezó a caminar con mi hermano Francisco también.
conmigo, con toda mi familia, porque mi hermano Nelson se ponía a orar y sabía que Dios estaba con él en todo lugar y en todo momento, y sabía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, roca mía, castillo mío, ¿de quién temeré? Y él sabía que Dios andaba con él en todo el tiempo. Entonces le dijo a Dios: Señor, yo quiero que tú andes con las demás de mi familia. Yo quiero que ellos también conozcan tu poder y tu grandeza y tu majestad. Yo quiero que ellos conozcan también. Y empezó Jesús a caminar con Francisco, y Francisco vino y le dio su corazón a Cristo y se salvó. Y después de Francisco vine yo y vinieron mis sobrinos, y también le dimos nuestro corazón al Señor y empezamos a caminar con el Señor, y el Señor empezó a aliviar nuestros corazones. Empezó a quitar nuestras dudas, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra amargura, nuestra angustia, nuestros pesares. Le pregunta a los discípulos: ¿qué está pasando? ¿Qué plática es esta que tenéis? ¿De qué están hablando? Y ellos empezaron a decirle: ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único en todo Jerusalén que no sabe lo que pasó en los últimos 3 días o 4 días? Tú eres el único. Aparentemente a ellos también se les había olvidado la esencia, lo más importante, que era Jesús. El meollo, el centro de todo lo que allí se andaba diciendo era Jesús, que había muerto, pero que al tercer día había resucitado, y ellos lo sabían bien claro, amado hermano, pero decidieron irse porque la tristeza llenó su corazón, porque el dolor llenó su corazón, porque la confusión y la duda llenó su corazón. Jesús se paró al lado de ellos para aliviar todo eso y empezó a decirle: ¿qué plática es esta? Para que derramaran su corazón delante de él. Y cuando derramaron su corazón delante de él, por las escrituras, empezó a decirle a ellos las 30 o más profecías que se hablaban de Cristo en los Salmos, que se hablaban de Cristo en Isaías, en Jeremías y en diferentes lugares a través de toda la Biblia, desde los profetas, los Salmos, hasta amado hermano, lo último. Él empezó a abrirle los ojos y el corazón por la Biblia. La Biblia es la que nos va a quitar la confusión a nosotros acerca de lo que la resurrección debería de representar para nosotros. La Biblia es la que va a quitar las dudas que el diablo pueda poner sobre nosotros, amado hermano. Cuando abrimos nuestro teléfono y nos metemos a escuchar falsos profetas, amado hermano, y empiezan a crearse dudas en nuestros corazones, lo único que lo puede quitar es la Biblia. Amén. Y cuando haya confusión, que no entendemos algo, la Biblia. Y ahora Cristo no iba a estar personalmente, pues nosotros ahora nos tenemos que dejar llevar por el Consolador que Él dijo que Él iba a enviar. Yo me voy, pero os voy a enviar un Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, nos va a dejar saber a nosotros por qué la resurrección es tan importante. Nos va a dejar a saber a nosotros por qué la resurrección importa tanto. ¿Qué anda mal? ¿Por qué está turbado vuestro corazón? ¿Por qué estáis tristes? Los anima a que expresen su aflicción. ¿Qué cosa? Derrame. Cuando a usted le esté pasando estas cosas, derrame su corazón a Dios. Derrámelo delante de Dios. Venga al altar de Dios hoy mismo. Si hay alguna duda, alguna confusión, amado hermano, venga, derrame su corazón, no delante del pastor, amado hermano, delante de Dios. Derrame su vida delante de Dios y levante sus manos y dígale: Señor, yo creo en la resurrección. Yo creo en la resurrección. Quita esta tristeza, quita esta confusión, quita esta duda. Tú eres el verdadero Dios. Revélalo a mi corazón, alivia mi corazón. Amén. Y Dios lo va a hacer.
Dios lo va a hacer. Jesús es el único que levanta los corazones quebrantados. Yo lo único que puedo hacer es orar por usted. Pero Él es el único que puede restaurar los corazones quebrantados. Aquellos corazones tristes que se sienten solos, como aquellos discípulos se sentían solos. Él es el único que puede hacer eso. ¿Cómo lo restauró Jesús los corazones que estaban reincidentes o alejándose? En el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ellos habían creído en él, ahora solo dice cosas bonitas respecto a él. Ellos habían esperado milagro, ahora dudan de su resurrección. Fueron tardos de corazón para creer. El versículo 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Una vez habían sido atrevidos, ahora dudan. Una vez habían esperado redención, ahora se retiran. Una vez habían estado entusiasmados, ahora se han enfriado. ¿Le ha pasado eso a usted? Hoy, en este día de resurrección, venga y abra su corazón a Dios, porque Jesús restaura los corazones reincidentes. Empezando desde Moisés, le habló toda la escritura. Yo he dado estudios bíblicos aquí. Yo he escuchado estudios bíblicos. Una vez escuché un estudio bíblico acerca de la Santa Cena por el hermano Santiago. El apellido de él era Santiago. No me acuerdo del primer nombre. Pastoreaba una de las iglesias más grandes pentecostales en Puerto Rico de nuestro concilio, y nosotros fuimos allí a una convención, y él estaba dando un estudio acerca de la Santa Cena y lo que la Santa Cena representa, la muerte del Señor. Un tremendo estudio. Nunca, y yo he escuchado, amado hermano, los más grandes predicadores que han existido. Nunca yo había ido a un estudio así. Desde aquel hombre, aquel hermano, aquel pastor dio aquel día. Tremendo. Quedé conmovido para toda mi vida y nunca se me olvida. Y he escuchado muchos otros estudios iguales. Pero el estudio bíblico que Dios le dio a estos dos muchachos, el estudio bíblico que Dios le dio, que es el Jesús resucitado, le dio a aquellos muchachos. ¡Qué tremendo estudio bíblico debería de haber sido aquel que escucharon esos dos muchachos! ¿A quién no le va a dar el corazón cuando el mismo Jesús es el que te está dando en ese estudio? ¿A quién no se le va a querer salir el corazón del pecho cuando el mismo Cristo de la gloria te está hablando a tu corazón y está quitando tus dudas y está quitando tu confusión y está quitando tu tristeza? Cuando María y Marta y Lázaro, Jesús vino a la casa de María y Marta y se sentó Marta al lado a los pies del Señor para escuchar la palabra del Señor. Cuando María le dijo: mira, Señor, que Marta no me ayuda, Jesús le dijo: ella ha escogido la mejor cosa. Marta no quería levantarse de los pies del Señor, amado hermano, porque era tan grande el estudio y la cátedra que Dios le estaba dando. Y a veces nosotros mismos despreciamos eso, porque no leemos la Biblia. Esa cátedra está a través de toda la Biblia, ese estudio está a través de toda la Biblia. Cuando nos sentamos a escucharla, Dios nos habla. Yo le voy a decir, y estoy por terminar. Cuando yo estaba pastoreando en Loreno, Ohio, me acuerdo que me entró una depresión, una gigantesca tristeza en mi corazón, como si me hubieran clavado mil puñales, y yo no me podía mover. Estuve 3 semanas, amado hermano, que no comía, perdí como 30 o 40 libras.
en 2 a 3 semanas, no podía casi ni moverme. Iba a la iglesia, amado hermano, empujado y me paraba a predicar y como la palabra de Dios, wow. Siempre Dios me daba la fuerza para predicarla, pero después salía deprimido, con la cabeza baja y deprimido. Y me acuerdo que estoy escuchando una predicación de un predicador. Estoy leyendo un libro. Me dio por leer un libro, yo no quería ni comer ni hacer nada. Estaba sentado en la cama, allí Monse estaba al lado mío y Monse decía que se iba a dar por vencida porque veía que mis ojos ya se me habían hundido dentro de la cara. Y se preocupó y empezó a orar por mí, porque ella no sabía cómo sacarme de ahí. Y me acuerdo, esto fue en el año 2001, me acuerdo que me puse a leer ese libro. Dios me puso en mi corazón leer este libro que acababa de salir. Y en el libro está citando la Biblia. El predicador está un versículo bíblico y él está citando la Biblia y lo que Dios quería para mi vida y por qué me estaba haciendo pasar por eso. Porque todo tiene un propósito para con Dios. Aún nuestra tristeza y nuestro dolor, Dios lo usa para mí. Y cuando yo estoy leyendo ese versículo, algo tocó mi vida de tal forma, amado hermano, me jamaqueó. Pum, 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 pum. Me dio, pero duro. Y me habló Dios a mi corazón. Qué bueno es cuando Dios habla al corazón de nosotros, cuando más triste y deprimido estemos. Y habló a mi corazón y me dijo, esto te está pasando. Yo quiero que tú entiendas que tú tienes que salir de aquí. Ya yo llevaba 5 años en la iglesia, me estaba acomodando. Estaba ya cómodo. Llevaba 5 años pastoreando en la iglesia, le había cogido cariño a los hermanos y demás, pero Dios me jamaqueó. Él sabía que yo no me iba a salir de ninguna otra forma. Pues me jamaqueó. Y me dice, habló a mi corazón por su palabra. Y después creo que me llevé a Monse a comer conmigo, como nunca había comido en esas 3 semanas, bien contento. Salí de la depresión, porque Dios por su palabra me sacó de la depresión. Ellos vieron cómo la Escritura hablaba de Dios, por eso es que nosotros leemos la Biblia. Yo no leo en la Biblia para que Dios me diga lo que yo quiero hacer. No lo que Dios quiera. A veces leemos la Biblia porque queremos que Dios nos confirme algo que nosotros queremos hacer. Dios nos va a permitir que la Biblia nos hable a nosotros para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Santo Dios, aleluya. Porque la fe restaura. Para que nosotros tomemos y apliquemos la Biblia a nuestras vidas. ¿Cómo fue que Dios hizo que sus corazones ardieran? Cuando Él se sentó a la mesa, partió pan, Él le había leído las Escrituras y ya el corazón ya estaba por explotarle, cortó pan, le dio para que comiera y comieron y sus ojos se le abrieron. El pan simboliza la Biblia y ya Él se la había explicado. Y al ellos comer el pan, sus ojos abrieron. Hermano, muchas veces cuando nosotros leamos la Biblia y demás, nosotros se nos va a abrir los ojos a lo que significa la resurrección, a lo que verdaderamente significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, amado hermano, el evangelio que se escucha hoy en día es dame esto, dame esto, dame esto, prosperidad, prosperidad. Tengo una llave para ti, está descendiendo una llave, un ángel viene con una llave para ti, de una casa nueva, de un carro nuevo. El ángel viene con esto para ti, con aquello, amado hermano, y se nos ha olvidado, amado hermano, el verdadero mensaje de la cruz, que Cristo murió por nosotros los pecadores. Santo Dios. Para quebrantar nuestros corazones, para sanarlos, para cambiarlos, porque nadie cambia nuestros corazones nada más que Cristo. Amén. Una casa nueva no va a cambiar mi corazón, ni un carro nuevo tampoco. Quizá lo alegrará, pero no lo va a cambiar.
Y hemos perdido porque ahora le ofrecemos villas y castillas a todo el mundo, pero no le ofrecemos la cruz. No podemos cargar la cruz a veces, no la podemos cargar, se nos hace muy pesada. Cargamos el mundo entero, pero la cruz no la queremos cargar. Cada vez cortamos más y más y más de la cruz. Más y más. Ustedes saben la leyenda o la alegoría de dos que estaban cargando la cruz. Y uno empezaba a cortar de ella. Cualquier prueba, le cortaban pedacito a la cruz. Le cortaba otro pedacito. Le cortaban pedacito. Llegaron a una cisma bien grande y había que cruzarla. Y aquel había cortado tanto de la cruz que no podía. El que nunca le había cortado a la cruz, pues la puso ahí y pudo cruzar aquella cisma. Mientras menos carguemos la cruz, mientras más la cortemos, el significado de lo que es. Porque hoy en día todo es entretenimiento. Todo es show. Todo es humo. ¿Usted sabe lo que significa el humo aún para los de afuera? Algo que no sirve. Algo que engaña. Cuando le ponemos más atención al predicador, predicadores que andan con escolta, con escolta, con guardaespaldas, con pistolas y todo cuento para llevarlo al altar. Señor, reprenda al diablo. Que vienen guindando de soga, por ejemplo, allá. Vienen en el aire y caen en el altar porque son los ungidos de Dios. Usted sabe algo que dice la Biblia, y yo quiero explicárselo bien. Ustedes saben quién es la Biblia que dice que son los ungidos de Dios. Todos nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Todos nosotros. Aquí no hay una unción especial, sino la unción del Espíritu Santo que vino el día que Él nos selló por su gracia. Revelaciones especiales. Solo hubo una revelación y es esta, la Biblia, la palabra de Dios es la revelación más segura. Esta es. Mientras hablaba con ellos en el camino, les abrió las Escrituras, porque los ojos de él fueron abiertos para que lo reconocieran. Cuando le dio el pan, se le abrieron los ojos y dijeron, wow. Pero cuando lo reconocieron, en el momento que lo reconocieron, se desapareció de su vista. ¿Por qué se le desapareció de la vista? Para que creyeran sin ver. Porque como no continuaron viendo al Cristo resucitado porque ascendió al cielo, como que empezaron a dudar. Y nosotros tenemos que aprender a creer sin ver. Tenemos que aprender a creer por fe. Y cuando entonces Él se desapareció y ellos dijeron, no, ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras. Yo no percibo ningún otro fin, yo no percibo ninguna otra cosa, que cuando yo le predique la palabra a ustedes, su corazón se ha tocado. Que cuando yo le predique la palabra de Dios y si le predico otra cosa, amado hermano, en serio usted se pone la bota más grande que usted tiene y me da la patada y me saca de aquí. Cuando yo le deje de predicar la Biblia, porque yo lo que quiero es que Dios toque su corazón, porque yo no lo puedo tocar y yo no puedo ver su corazón. Yo sé que hay gente que creen que por la forma que visten las personas pueden ver su corazón. Eso no es bíblico. El único que puede ver el corazón es Dios. Y como Dios es el único que puede ver el corazón, Él va a cambiar tu vida, no solamente por dentro, donde está tu corazón, sino por fuera. Pero Dios es el que la cambia. Yo solamente predico la Biblia sin pompa ni platillo. Yo no tengo guardaespaldas. Ni lo quiero tampoco.
Yo tengo a Cristo y su Espíritu Santo que me protegerán. Y si me fuera a morir, algún día resucitaré otra vez. No importa. Cuando partió el pan, no sé si al partir el pan ellos vieron las cicatrices, el hoyo de los clavos ahí, aquí. No sé. Pero yo, como pastor, le quiero decir a ustedes que nosotros como iglesia necesitamos corazones que ardan por Dios. Y no van a arder por Dios si no tenemos la palabra en nuestro corazón. Nosotros no vamos a arder por Dios si no tenemos la palabra en nuestro corazón. Nosotros no vamos a arder por Dios si no andamos en santidad. Que ardan nuestros corazones. Voy a terminar con esto. Lo que hicieron los corazones que ardían por estos discípulos los hizo cambiar de dirección. Mire, el versículo 33 dice: y levantándose en la misma hora, después que dijeron, y se decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora aquella, volvieron a Jerusalén y hallaron a los otros. Ya no se quedaron en Emaús. Aquella misma hora Dios hizo sus corazones ardían. Por eso es que yo quiero que cuando ustedes escuchen la palabra de Dios, sus corazones ardan. Amado hermano, que Dios cambie su dirección. Santo Dios, aleluya. Y se fueron hacia los discípulos. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos se reunieron entre el coro de los que estaban diciendo que Jesús había resucitado, porque su corazón ardía. Si tu corazón se ha apagado, hoy es el día que vuelve a arder. Y nuestros corazones arden por la palabra de Dios. Pidamos a Dios que haga arder nuestros corazones, porque Él lo hizo para ser una bendición para otros. Que Dios lo haga para que nosotros seamos una bendición para nuestros seres queridos. Santo Dios, aleluya. Y para que seamos una bendición para la iglesia. Amén. Una bendición para todos los que conocemos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Y aún en la iglesia del Señor. Que nuestros corazones ardan para Dios. Vamos a estar de pies. Santo Dios. Y vamos a hacer una oración. Si usted necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Yo quiero que su corazón salga de este lugar ardiendo. Si por algún motivo se ha estado apagando, que salgamos de este lugar. Si usted no conoce a Jesucristo como Salvador personal de su vida, este es el momento. Este es el momento para que usted reconozca ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él hizo un sacrificio por mí, hizo un sacrificio por ti, amado hermano, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para darnos, amado hermano, lo que necesitamos para vivir para Él, el Espíritu Santo. Si tú no le has dado tu vida a Cristo, si se la diste algún día y te desviaste, te descarriaste, hoy es el día para reconciliarte, para que tú veas cómo Dios va a hacer arder tu corazón por su palabra.
Padre, yo he predicado tu palabra. Yo te suplico, Dios mío, que tu palabra no torne atrás vacía, sino que vaya y haga aquello para lo que tú le envíes. Que produzca fruto en cada corazón, Señor. Y que no vuelva atrás vacía, sino que produzca fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que tu palabra, Dios mío, haga arder los corazones de mis hermanos. Padre Santo, yo te lo suplico y te lo imploro. Padre eterno, yo te suplico que tu palabra, que escucharon a través del internet y que van a escuchar mañana, Dios mío, yo te suplico que si hay alguien que te está escuchando, Dios mío, que está escuchando, que tú lo salves ahí donde está, ahí donde está, ahí donde está, y que tu palabra ponga, Dios mío, un fuego en sus corazones. Yo te lo imploro y te lo suplico, Dios mío, porque para ti no hay nada imposible. Haz Rama Shei Derebe Kiyama Shei. Haz arder en mí. Reme Shei Dama Shabaka. Dios mío, arder en mí. Kai Shandema Shei Dama Kala Shei. Haz arder en mí. Haz arder en mí el fuego de tu palabra cada día más. Hazme buscar tu presencia cada día más. Padre, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Y aquello, Señor, aquello en mí que haga falta ser quitado, quítalo. Quítalo, Dios mío. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Antes de irnos vamos a hacer algo que acostumbramos a hacer todos los años. Y lo vamos a hacer este año también. Es que nosotros vamos a gritar bien fuerte: Cristo vive. Eso es la resurrección. La resurrección, si nosotros le fuéramos a dar la mejor definición a la resurrección, la mejor definición que nosotros le podemos dar a la resurrección es: Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Que se oiga, pero hermano, lo vamos a gritar a voz y cuello. Esto lo hacemos una vez al año. Si se pone ronco, no se preocupe, que eso le va a volver la voz otra vez. Pero nosotros, amados hermanos, gloria a Dios, vamos a gritar: Cristo vive. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así mismo como gritaron amén, pero 10 veces más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar ya mismo. Me estoy preparando. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Primero que nada, ¿cuántos creen que Cristo vive? Amén. Que Él no se quedó en la tumba vacía. Ahí Amén. puede que esté Mahoma, ahí puede que esté Confucio, ahí puede que esté los líderes grandes de diferentes religiones, pero en la tumba de mi Cristo lo que te va a hallar es nada. Nada quedó allí, porque Él resucitó, Amén. porque Él vive. Amén. Yo a veces pienso que yo soy pentecostal porque Él vive. Amén. Pero el pentecostalismo no es el todo en mi vida, al contrario, a veces trato de sacar los errores gigantescos que hay en él. Para mí la resurrección es lo más importante. Aleluya. La resurrección de que resucitó. ¿Están listos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a gritar: Cristo vive. Yo voy a decir 1, 2 y 3 y usted va a decir: Cristo vive. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. 1, 2 y 3. ¡Cristo vive! Yo creo que se puede más fuerte. 1, 2 y 3. ¡Cristo vive! 1, 2 y 3. ¡Cristo vive! ¿Viste cómo retomó? Santo, aleluya. Porque Él vive. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. Puede sentarse unos segundos, nos vamos a ir ya mismo.